misericordioso y eterno. Gracias, Padre, por este momento que vamos a compartir contigo, por las enseñanzas que vamos a recibir a través de nuestro adorado y querido doctor Polo, Señor. Gracias por este día maravilloso. Gracias por el sol, la lluvia, la luna, las estrellas, Señor. Gracias por la provisión de nuestra mesa que no nos falta, Señor, y tenemos la nevera llena, Señor. Gracias por eso, porque somos unos privilegiados, Padre. Gracias porque nos acompañaste el domingo, Señor, con las elecciones y esperamos, Señor, que el 21 de junio podamos elegir la mejor opción para este país que tanto te quiere, Señor. Te entregamos este tiempo, esta enseñanza a los participantes que estamos aquí, a los que están por llegar y a los que no pueden estar hoy, Señor, para que nos bendigas, nos protejas, nos muestres el camino y nos permitas que podamos aprender hoy lo que tú nos quieras decir a cada uno en nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Bueno, ya que, Amén. amén, ya que hablaste de que sea la mejor selección, que sea la que Dios le guste, no la que los hombres le gusten, porque cuando habló el profeta te dijo Dios, no mires por su parecer o por su inteligencia, sino porque sea agradable a Dios. Bueno, eso es lo que esperamos. Por eso no voy a hablar de política, aunque todo el mundo está en Colombia alborotado con la política. Bueno, pero hoy he tomado un tema que me parece interesante y voy a mirar si esta niña se apareció por acá, que es una niña que me tiene muy inquieto, que es una hija de un pastor, pero la doctrina en esa iglesia por allá no está muy buena. No tiene, a pesar de ser hija de un pastor, ella cree que Jesucristo no es Dios, sino que es hijo de Dios. Y le dije yo, y se quedó sorprendida, le dije yo, eso es lo que piensan los testigos de Jehová y los mormones. Pero nosotros que leemos la Biblia completa y que aprendemos de la doctrina, sí, señora Andreita, se queda aterrada, pero eso me causó mucha preocupación y por consiguiente, yo decidí preparar, aunque tenía como tres temas en el tintero y casi que no decidí uno el otro. Además de que hoy tuve dificultades, se fue la luz, hubo tormenta aquí, bueno, pero aquí estamos. Y bienvenidos a todos. Aquí está también, veo a Raulito, a Mari, qué bien. Y a Juan Carlos, Juan Castro Pérez. Bueno, bienvenidos todos. Y vamos a comenzar entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles el tema. Aquí lo tenemos, porque es un tema sobre los 12 pilares doctrinales que he venido buscando ya desde hace varios años de estudio bíblico y me parece importante porque tenemos que tener mucha claridad doctrinal porque esas son las raíces y hablando también con Liz que está por acá. Yo le decía que en realidad las iglesias están buscando más que la gente vaya y que haya buena música, buen espectáculo, pero la parte doctrinaria está como un poco floja en algunas iglesias. No sé si la iglesia de ella, pero hay cosas que a mí me parecen muy importantes, como lo que hemos venido estudiando acerca de los dones y acerca de los ministerios y acerca de las operaciones que dice en mi Biblia que me he puesto a estudiar. Pero para continuar nuestro estudio vamos a entrar en materia. Entonces, en los 12 pilares que tengo yo acá, aunque sé que creo que no los voy a alcanzar a compartir todos porque son, ¿qué? Son un buen número. Me salieron 12, había hecho 10 inicialmente, pero realmente me salieron 12 puntos que me parecen muy importantes. Ahora, si ustedes quieren añadir por conocimiento de las escrituras algo, pues obviamente estamos dispuestos siempre y cuando cumpla con esto que hemos propuesto, que sea lo que dice la Biblia, no lo que digan
ciertos líderes, pastores o obispos o quien sea, sino que sea lo que dice Dios a través de su Biblia, o a través de nuestra Biblia que nos la dejó a todos. Entonces, como primer punto tenemos único Dios trino. Es la creencia en un solo Dios que existe en tres manifestaciones distintas pero iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nosotros, y partir de lo que hemos hablado de sana doctrina, nuestra doctrina es básicamente trinitaria. Creemos en la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Andreita, ¿está lista para ayudarme a leer? Sí, señor. Bueno, entonces leamos Mateo 28, 19 y 1 Corintios 12, del 4 al 6. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 12, versículo 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Eso que hemos visto en 1 Corintios 12, ya tú sabes, Andreita y la mayoría aquí, cuando hace referencia, aquí está haciendo una referencia trinitaria. Primero, hay diversidad de dones que da el Espíritu, hay diversidad de ministerios que los da el Señor, que es el Señor Jesucristo, quien nos da en Efesios 4:11, y hay diversidad de operaciones, que eso lo he estado yo investigando y que puede ser una buena pregunta, pero no para hoy porque pues obviamente vamos a hacer preguntas sobre lo que ya podemos entender bien, pero ya sabemos que esas diversas son operaciones que glorifican al Padre, ¿ok? Bueno, lo otro que es fundamento absoluto es de lo que estamos hablando y es que las escrituras son la palabra de Dios inspirada por Dios. No es una cosa como nos dicen, no, pero eso lo escribieron 40 autores y cada uno pensaba lo que quería. No, eso fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer aquí, Andreita, la inspiración de las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia completa es considerada palabra de Dios, inspirada divinamente, inerrante, siendo la máxima autoridad de fe y de conducta. Obviamente que sabemos que Dios puede hablar también por el Espíritu, pero básicamente tiene que estar dentro de esa línea, o sea, no se puede salir de los rieles porque es lo que dice Dios y no hay contradicción y no puede haber contradicción entre lo que diga la Biblia o lo que diga alguien. Así sea muy, muy sabio y muy conocedor de la palabra, porque sé que hay gente que es muy conocedora de la palabra en el sentido que se la saben casi de memoria, pero no la entienden porque no se la ha revelado el Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos la ayuda a revelar. Tercer punto es la deidad de Jesús y su encarnación. Y aquí es para decirle a mi amiga, que es paciente mía, pero que yo me sorprendí cuando me dijo esas palabras. Es que yo creo que Jesús es solamente el Hijo de Dios y no es Dios. Bueno, aquí lo podemos ver muy claramente la deidad y el nacimiento virginal de Jesús, porque eso está escrito. Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre. Es el único ser en la naturaleza que tiene la doble condición de ser Dios y ser hombre, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen que se llamó la Virgen María. Entonces vamos a leer Juan 1:1 y vamos a leer Isaías 7:14. Andreita. Bueno, Rafa, si me permitías agregar cuando hablabas de que es la palabra de Dios, hay un video que después se los comparto, donde un pastor se puso a analizar y hacer un estudio sobre las concordancias que tiene la Biblia y hay más de 66.000 como correlaciones entre todo el Antiguo y el Nuevo Testamento
y fue escrita en un periodo de más o menos de 1500 años, entonces que es imposible que un hombre hiciera eso y pues que es algo sobrenatural que únicamente pudo haber hecho Dios inspirando a las personas a escribir eso por medio del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Entonces, para que lo pongan en el grupo, porque esos videos son bien importantes y nos ilustran y no nos dejan equivocar acerca de la deidad de Jesucristo, su encarnación y que nació por medio de una virgen. Y así lo dice la palabra. Leamos Juan 1:1 y Isaías 14 y 7:14. Juan 1:1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Amén. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Entonces eso está más que claro, ¿cierto? Este es un cuadro muy bonito y está María, está José y está Jesús, que es Dios encarnado en una naturaleza humana para que pudieran pasar por todas las cosas que nosotros hemos pasado y por eso puede ser nuestro gran sumo sacerdote. El cuarto punto que tengo aquí en esta lista es la naturaleza pecadora del ser humano. Bueno, los que no son creyentes, los que se creen muy buenos, creen que no son pecadores, pero hemos nacido con una naturaleza pecadora. La pecaminosidad humana, todos los seres humanos han heredado una naturaleza pecaminosa, lo que produce una separación de Dios. Por consiguiente, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23 y lo que dice el mismo Dios, el mismo Señor cuando vio que pues, realmente se estaba manifestando la maldad del hombre en la tierra. Andreita. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 5:6, Reina Valera 6:5. actualizada. Ay, Génesis perdón. 6. Génesis 6:5, Reina Valera actualizada. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia a los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. Bueno, eso queda muy claro. Ahora, cada uno de estos puntos es como para desarrollarlos en un seminario completo, pero pues hoy voy a dar hasta donde alcancemos los puntos porque estos puntos son fundamentales y si no los entendemos bien, no entendemos la base de la doctrina cristiana. Ahora, este es el punto importante, ¿cierto? O cuál decimos que es el más importante, porque creo que este es uno de los más importantes, la obra de expiación en la cruz. La expiación mediante la cruz fue la muerte de Jesús en la cruz, fue el sacrificio perfecto y sustitutivo para pagar por los pecados de toda la humanidad. Dios no podía dejar la situación así, tenía que darle una solución y la solución, bueno, le tocó a Jesucristo darnos la solución y es el único en quien tenemos solución porque es a través de la expiación de Cristo en la cruz. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en Primera de Pedro 2:24 y Colosenses 2:14. Son versículos base, aunque hay varios versículos, pero para no hacer tan largo, esto es como un esbozo de eso que después seguramente lo vamos a utilizar para extender y enseñar a otros. Andreita, entonces vamos a leer Primera de Pedro y Colosenses 2. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Colosenses 2:14. Él anuló el acta de decretos que había contra de nosotros, que por sus decretos nos era contraria y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Sí, obviamente. Todo el acta de los decretos fue clavada en la cruz.
y fue el sacrificio perfecto hecho por Jesucristo por nosotros, que pagó todo el precio a precio de sangre y a precio de muerte por nuestros pecados. Ahora, incluso en la lista que había hecho inicialmente no había puesto claridad sobre este, que es el punto clave y muy importante, el Evangelio de Jesucristo, porque los mismos apóstoles advierten que si se predica de otro evangelio, porque hay otros evangelios, pero no es el Evangelio de Jesucristo, y el apóstol Pablo hace claridad del evangelio que le está explicando, que corresponde a esto que yo creo que es el versículo más importante que hay en la Biblia, aunque vi en una enseñanza también de un hombre que sabe mucho de un versículo que también está en Juan 1:14, que también explica la obra de Jesucristo, es la obra de Dios y el plan de Dios. Entonces vamos a ver el plan de salvación en Juan 3:16, y algo muy importante, y es que dentro del Evangelio hay que incluir la promesa del Padre, porque el Evangelio también nos habla de la obra que hizo Jesucristo para enviarnos al Espíritu Santo. Entonces le damos Juan 3:16, que eso lo sabemos casi todo, ¿cierto? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa del Padre, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, esto vale la pena insistir en dos aspectos. Uno, que a veces lo leen, el que en él crea, no es en él crea, el que en él cree, eso es fe y eso es inmediato, creer que él es el Mesías, que él es mi Salvador, que él es mi Señor. Y el otro aspecto que muchas veces no se incluye, se habla solamente del Evangelio, en que Jesús murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que después resucitó entre los muertos, pero después Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya y les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Consolador. Y esa es la promesa del Padre, para los que no saben, esa es la promesa del Padre. Por eso digo que está incluido la doctrina del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces, él ahí dice que les enviaré la promesa al Padre, que es el Espíritu Santo, y tenemos que ver también, pues obviamente él predicó en su época y predicó fundamentalmente de la parte que él estaba haciendo, el Redentor, el Mesías, el Salvador, predicando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pero también es importante lo que pasó en Pentecostés, que no lo vamos a ver ahora, el cumplimiento en Pentecostés, la investidura de poder que se nos dio y el consolador que permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque la resurrección corporal es la base de nuestra fe, pero no nos podemos quedar en la resurrección, tenemos que ir más adelante. ¿Cierto? Pero nuestra fe está basada en que murió y que resucitó, pero también tenemos que ver la obra del Espíritu Santo. Jesucristo resucitó físicamente de entre los muertos al tercer día, derrotando el pecado y la muerte. La resurrección corporal de Jesucristo es el pilar fundamental de la fe cristiana, valiéndonos de su divinidad y su victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Pero Andreita nos va a leer aquí lo que dice Marcos y lo que dice Lucas acerca de esto que es muy importante, que él había resucitado. Marcos 16:6. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Estaban las mujeres Lucas, allá, perdóname, estaban las mujeres allá que fueron corriendo para ver cómo estaba el- el sitio donde habían enterrado a Jesús, ¿cierto? Y no lo encontraron, entonces por eso dicen no se asusten, y fueron unos ángeles que le dijeron, no ha resucitado. Bueno, mire que aquí se me volvió todo esto, pero él sí había resucitado,
¿cierto? Ok. Ya leímos esto, ¿cierto? Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿Qué les habló? Andreita, a ver, ¿qué les habló cuando estaba en que Galilea? les conviene que me vaya. Sí, y les dijo que él iba a morir y que iba a resucitar. Sí, exacto, que iba a resucitar. Muy bien, doña Marta. Entonces aquí lo vemos resucitado. Y precisamente lo que le costó la vida a Jesús fue el último milagro que hizo, que resucitó a un amigo de él. Es la resurrección de Lázaro, pero llevaba 4 días de muerto, que eso sí es algo que a mí me sorprende. Bueno, pero este es un punto ya para los que estamos dentro de la reforma evangélica, la reforma protestante, por lo que luchó básicamente Lutero y que nosotros podemos entender es la salvación por gracia y que el apóstol Pablo lo explica muy claramente. La salvación es un regalo inmerecido de Dios que se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo y no por buenas obras. Repito esto, y no por buenas obras. Las buenas obras califican en nuestro pensamiento, en nuestro creer, en nuestra fe, para galardones, pero no para salvación. Entonces leamos el versículo que es el importante con respecto a la gracia, que es Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y no, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Queda muy claro, ¿cierto? No es por obras para que nadie, es un regalo de Dios y el regalo inmerecido que nos ha dado Dios. Y esto que fue por lo que luchó básicamente Lutero y que afortunadamente gracias a Lutero nosotros podemos leer la Biblia, porque incluso yo me acuerdo que mi madre decía, era católica, y decía que uno no podía leer mucho la Biblia porque se podía volver loco. Bueno, esa era su idea, A mí especialmente, me dijeron lo mismo. Y yo dije, llevo 3 años leyéndola completa y aquí estoy. y estás bien loca por Jesús. Sí, señor. Ah, bueno, gracias a Dios. El creyente es declarado justo ante Dios solo por medio de creer en Jesucristo. Vamos a leer entonces lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, uno de los principales libros doctrinales escritos por el apóstol Pablo, en Romanos 5, del 1 al 2. A ver, Romanos 5 versículo 1 al 2. Resultados de la justificación. Que la justificación es que Dios nos ve justos a través del sacrificio que hizo Cristo. amén. Versículos 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Bueno, ¿cuántos pueden levantar la mano aunque yo no vea? Pero es que se sientan justificados por esto que nos enseña el apóstol Pablo, la justificación por la fe. Y esto que voy a insistir hoy, y he venido insistiendo en esto que estamos hablando, que venimos hablando, y es la obra del Espíritu Santo, que forma parte de las buenas nuevas y del Evangelio. Desafortunadamente, algunas iglesias no han tomado como importante esto, que el que mejor lo explica es el apóstol Pablo precisamente. El Espíritu Santo en el creyente, el Espíritu Santo mora en cada creyente desde el momento de su conversión, guiándolo, capacitándolo espiritualmente y dándole una nueva vida, llevándolo a la dimensión de la estatura del varón perfecto. Y muchas veces se lo he preguntado a mis alumnos, les he dicho, ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Algunos me dicen, no, es el Paracleto, es el Consolador.
Yo lo creo y lo puedo decir aquí claramente, con seguridad, el Espíritu Santo fue dejado para nosotros, para que podamos llegar a esto que yo puse aquí, llevándonos a la dimensión de la estatura del varón, ¿no? Aquí dice varón, del varón perfecto, o sea, Él es el único que nos puede llevar a la perfección. Y voy a dar acá La porque santificación. exactamente, la santificación. Y voy a dar en este, porque ya se nos acaba el tiempo y quiero que veamos el siguiente punto que se lo adicioné a una lista que he visto con los otros factores comunes, aunque yo les cambié un poco los nombres porque me parecía que había que poner más énfasis en alguna cosa. Y es el punto 11, que es la segunda venida de Cristo, que me parece que es importante hablar porque hay algunos que están negando doctrinalmente la segunda venida, el rapto de la iglesia. Y hoy precisamente hice una pregunta a alguien muy cercano. Le dije, ¿es igual el juicio de los galardones, igual al juicio del gran trono blanco? Que dice Andreita, que está ahí, que es la alumna adelantada. ¿Qué pasó? Se Me quedó. corché porque el de los galardones es para la iglesia. ¿Cómo? El de los galardones es para la iglesia, ¿no? O sea, para los que van a ser arrebatados, Vamos. para, vamos a ser Sabemos, arrebatados, sí, no, perdón. no Los sabemos. que vamos a ser arrebatados, en el cual vamos a ser premiados por pues lo que hicimos con nuestros dones y talentos y lo que hicimos de la gran comisión en la tierra. Pero el Mm, gran trono blanco, ahorita no me acuerdo. Ese es un juicio que no es para nosotros, es para los que entran por la segunda resurrección. Y esa Las segunda, naciones restantes. sí, esos son Ya para ven. condenación, no son para salvación. Ok, por ese tema es importante porque, y un tema que se me vino por el Espíritu porque no lo había incluido es la restauración de todas las cosas, pero vamos a hablarlo en la próxima clase. Por eso les dejo la pregunta acerca de, para ustedes, ¿cuál de los pilares, de los 12 pilares, aunque los dos últimos no nos los estudiamos completos, cuál de esos 12 pilares creen que es por lo menos el primero y el segundo, y si puede hasta el tercero, de los más importantes que cree usted doctrinariamente? Ahora, yo creo particularmente que lo que el diablo ha metido cizaña para que la gente no crea en eso es de los pilares más importantes, porque el diablo siempre quiere desbaratar todo lo que Dios ha hecho y arruinarlo y ponerlo en duda, como lo hizo desde... Bueno, aquí ya Andreita puso Liz, para que sepa, yo estaba ilustrando a Liz inicialmente. Liz es una amiga mía desde hace bastante años, no digamos porque si no, ¿quieres presentarte un poquito algo? Ya tú eres cristiana y tú asistes a una iglesia y todo, pero es como para darte un recibimiento acá y conocer tu hermosa cara y que si te gusta, puedes seguir participando. Esto no quiere decir que te comprometas acá o que tienes que volverte esto como iglesia. Esto es ministerio independiente que básicamente busca estudiar la palabra. Ya si Dios quiere, no sé qué va a hacer con este ministerio, pero básicamente mi interés es que no haya ignorancia con respecto a la palabra de Dios. Liz, ¿quieres decir algo? Gracias, doctor. Bueno, primero, pues buenas noches. Un saludo especial para todas las familias representadas que estamos aquí No, pues, compartiendo de Cristo, del Señor y aprendiendo un poquito más. Yo empecé con el doctor me invitó al seminario hace unos años. Sin embargo, a mí me diagnosticaron en el 2013 bipolaridad. Me dijeron que era una enfermedad que no tenía cura.
Ya en el 2010 empecé, hice la oración de fe y empecé en el camino con el Señor. Yo me retiré de no seguí escuchando o participando del seminario del doctor. Me parecía fascinante como Dios lo inspira, Dios lo usa. Sin embargo, quería sumergirme con el Espíritu Santo únicamente y con la iglesia con la cual estaba yo plantada y estoy plantada aún. El Señor finalmente ya me estableció. Yo tuve esto es muy simpático, esta condición, y es como un poco como locura. Estuve muy enferma por muchos años, pasé por depresión, por esquizofrenia, pasé por muchas cosas y el Señor ya me estableció para la gloria y honra de Él. Ya estoy bien. El doctor volvimos a hablar hace unos días, me invitó a participar y pues realmente dije, listo, chévere, me encanta porque son temas que casi no abordan en nuestra iglesia. Todos estos temas que el doctor Dios le ha permitido compartir con nosotros. Entonces estoy inmensamente complacida de estar aquí con ustedes, aprendiendo todos estos temas maravillosos que la verdad casi no se hablan y son supremamente importantes y vitales. Muchas gracias a todos y bueno, aquí seguimos y espero estar todos los martes, pues en la iglesia donde yo estoy plantada. Hay muchas actividades de bendición, de crecimiento, pero sí quisiera que Dios me diera la oportunidad de avanzar los martes con ustedes y aquí con la guía del Señor en el doctor. Gracias, mi querida Liz. No era para que me echaras flores, sino era para que te presentaras tú. No, pero gracias, de verdad, Liz. Bienvenida, Liz. Gracias. Bienvenida, y un aplauso para ti y pues a este grupo maravilloso. Gracias. Y verás que aquí la gente ahí verás que hay gente muy especial. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Así lo percibo. sí, así mira, ahí está Andreita, Lima aplaudiendo y todos aquí de que nuevamente estés por acá. Ahora nos Gracias. vamos a unir a un grupo, que es un grupo pequeño.